El viento helado de los Cárpatos silbaba entre los árboles desnudos mientras Katarina Volkova ajustaba la mira de su rifle Mosin Nagant. A sus 24 años, había perfeccionado el arte de volverse invisible, una habilidad que le había salvado la vida en más ocasiones de las que podía contar. El año 1943 había traído consigo los combates más brutales que Europa había presenciado, y en esas montañas desoladas de Rumanía, cada día era una lucha por la supervivencia. Katarina no había nacido para ser soldado. Criada en una pequeña aldea de Ucrania, había aprendido a cazar con el rifle de su abuelo desde los 8 años. Su padre, un veterano de la Primera Guerra Mundial, le había enseñado que la precisión no residía únicamente en la puntería, sino en la paciencia, la respiración y la capacidad de leer el terreno como si fuera un libro abierto. Nunca imaginó que esas lecciones de caza se convertirían en las herramientas que la mantendrían con vida en el campo de batalla. Cuando las tropas alemanas arrasaron su pueblo en 1941, Katarina había perdido todo: su familia, su hogar, su inocencia. Lo único que quedó fue una sed insaciable de venganza y un rifle que conocía mejor que a sí misma. Se unió a las fuerzas soviéticas no por ideología, sino por supervivencia. Al principio, los comandantes se burlaron de la joven campesina que insistía en que podía disparar. Todo cambió cuando, en su primera misión, eliminó a 3 oficiales alemanes desde una distancia de 800 metros con 3 disparos consecutivos. El batallón al que pertenecía había sido enviado a las montañas rumanas para interceptar una importante caravana de suministros alemana. La operación era crucial. Los nazis transportaban armas experimentales y códigos de comunicación que podrían cambiar el curso de la guerra en el frente oriental. Sin embargo, la inteligencia soviética había subestimado gravemente las defensas enemigas. Lo que debía ser una emboscada rápida se convirtió en una trampa mortal. Katarina se había posicionado en un afloramiento rocoso a 1000 metros de la ruta prevista, su ubicación perfecta para proporcionar cobertura a sus compañeros durante el ataque. A través de su mira telescópica, observó cómo el convoy alemán se acercaba. 12 camiones pesadamente armados escoltados por tanques y más de 150 soldados. El corazón se le hundió al darse cuenta de que su batallón de 30 hombres estaba completamente superado en número. La batalla comenzó al amanecer con el rugido ensordecedor de las ametralladoras. Katarina disparó meticulosamente, eliminando a los artilleros alemanes uno por uno, tratando desesperadamente de dar a sus compañeros una oportunidad de luchar. Cada bala que disparaba era una promesa silenciosa a los fantasmas de su aldea natal. Cada muerte enemiga un paso más cerca de la justicia que tanto anhelaba. Pero la superioridad numérica alemana era abrumadora. 1 a 1, vio caer a sus camaradas. El teniente Petrov, que le había dado una oportunidad cuando nadie más creía en ella, fue abatido por una granada. El sargento Mikhail, que compartía con ella sus raciones cuando la comida escaseaba, cayó bajo una ráfaga de ametralladora. La radio crujía con gritos desesperados pidiendo refuerzos que nunca llegaron. Cuando el humo se desvaneció y el silencio reemplazó al estruendo de la batalla, Katarina era la única superviviente. Desde su posición elevada, contempló el campo de batalla sembrado de cuerpos de sus compañeros. Los alemanes estaban revisando meticulosamente el área, ejecutando a cualquier herido que encontraran. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la localizaran. Fue entonces cuando escuchó las voces acercándose por el sendero serpenteante que conducía a su posición. Un pelotón completo de soldados alemanes había comenzado a subir la montaña, siguiendo las huellas que había dejado inadvertidamente. Con el rifle casi sin municiones y rodeada por territorio enemigo, Katarina tomó la decisión más difícil de su vida: abandonar su posición y huir hacia las profundidades de los bosques Cárpatos. La persecución duró 3 días. Katarina utilizó cada técnica de supervivencia que había aprendido en su infancia, moviéndose solo de noche, bebiendo agua de los arroyos helados y alimentándose de las pocas bayas que podía encontrar en el paisaje invernal. Los alemanes la seguían implacablemente, sus perros de rastreo ladrando cada vez más cerca. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que la alcanzaran. La trampa se cerró en un claro rodeado de abetos centenarios. Katarina había intentado cruzar un río helado cuando el hielo cedió bajo sus pies. El agua glacial la sumergió hasta los huesos, empapando su uniforme y congelando sus extremidades. Mientras luchaba por salir de las aguas mortales, el sonido de las botas alemanas resonó a través de los árboles. Estaban demasiado cerca para escapar. Exhausta y temblando violentamente por la hipotermia,
Katarina se arrastró hasta un grupo de rocas cubiertas de nieve. Sus manos entumecidas apenas podían sostener el rifle, y solo le quedaban 2 balas. A través de la bruma matutina, vio emerger a los soldados alemanes, sus uniformes grises contrastando contra la blancura inmaculada del paisaje invernal. Eran 12 hombres, todos armados, todos sedientos de venganza por los compañeros que ella había matado. El cabo Hans Weber, líder del pelotón, se acercó cautelosamente al refugio rocoso donde Katarina se había escondido. Sus órdenes eran claras: capturarla viva para interrogarla sobre las posiciones soviéticas. Pero cuando finalmente la encontró, medio muerta de frío y claramente al borde del colapso, algo cambió en sus planes. Sus hombres habían perdido buenos amigos en la batalla, y la sed de venganza pesaba más que las órdenes superiores. El disparo resonó a través del valle silencioso como un trueno. Katarina sintió el impacto como un puñetazo ardiente en el pecho, seguido inmediatamente por otro en el abdomen. La fuerza de los impactos la arrojó hacia atrás contra las rocas heladas, su rifle cayendo de sus manos entumecidas. La nieve a su alrededor se tiñó lentamente de rojo carmesí mientras los soldados alemanes se alejaban, convencidos de que habían dejado otro cadáver más en las montañas malditas de los Cárpatos. Pero Katarina Volkov no había sobrevivido a la destrucción de su aldea, a meses de combate brutal y a una persecución de 3 días para morir tan fácilmente. Mientras la conciencia se desvanecía y el frío mortal se apoderaba de su cuerpo, una llama diminuta pero inquebrantable ardía en lo más profundo de su ser. Era la misma llama que había mantenido vivos a sus ancestros durante generaciones de invasiones, hambrunas y guerras. Era la llama de la supervivencia, y no se extinguiría tan fácilmente. La nieve comenzó a caer nuevamente, cubriendo lentamente el cuerpo inmóvil de la francotiradora. En el silencio sepulcral del bosque cárpato, solo el viento era testigo de que el pecho de Katarina aún se movía ligeramente. Cada respiración una batalla titánica contra la muerte que se cernía sobre ella como un buitre paciente. Su historia estaba lejos de terminar. Aunque todo el mundo, incluidos sus enemigos, creyera que la Vengadora había encontrado finalmente su fin en esas montañas olvidadas por Dios. Las horas pasaron como siglos mientras Katarina luchaba entre la vida y la muerte, su cuerpo lentamente sucumbiendo al frío implacable, pero su espíritu aferrándose tenazmente a la existencia. Pronto, el destino enviaría una mano salvadora desde el lugar más inesperado, y la francotiradora que había sido dada por muerta regresaría para cumplir una venganza que cambiaría el curso de la guerra en formas que nadie podría haber imaginado. El viejo pastor Dmitri Constantinescu había caminado por esas montañas durante más de 60 años, conociendo cada sendero oculto y cada refugio natural como si fueran las líneas de su propia mano. Esa mañana de febrero, mientras buscaba ovejas perdidas en la tormenta, su perro comenzó a ladrar frenéticamente cerca de un grupo de rocas cubiertas de nieve. Lo que encontró cambió no solo su vida, sino el destino de toda la resistencia rumana. Katarina estaba más muerta que viva cuando Dmitri apartó cuidadosamente la nieve de su cuerpo. Las heridas de bala habían dejado de sangrar por la hipotermia extrema, un cruel regalo de la naturaleza que había evitado que se desangrara por completo. Sus labios estaban azules como el acero, y su respiración era tan superficial que el anciano tuvo que acercar su oído a su boca para confirmar que aún vivía. Sin hacer preguntas, cargó el cuerpo inconsciente sobre su burro y emprendió el peligroso viaje hacia su cabaña escondida en lo profundo del bosque. La cabaña de Dmitri era más que un refugio. Era el centro neurálgico de una red de resistencia que se extendía por toda la región de Transilvania. Durante 2 años, había estado ayudando a pilotos aliados derribados, soldados soviéticos heridos y refugiados judíos a escapar hacia territorio seguro. Su hija Elena, una enfermera entrenada que había desertado del hospital de Bucarest cuando los alemanes comenzaron a usar las instalaciones médicas para experimentos inhumanos, se había convertido en el ángel guardián de cualquiera que llegara a su puerta necesitando ayuda médica. Cuando Elena vio las heridas de Katarina, su expresión se endureció con determinación profesional. Las balas habían perforado el pulmón izquierdo y el abdomen, pero milagrosamente habían evitado órganos vitales. Sin embargo, la pérdida de sangre y la exposición al frío habían llevado el cuerpo de la joven soldado al borde del colapso total. Durante los siguientes 3 días, Elena luchó contra la muerte por el alma de una desconocida, utilizando cada gota de su experiencia médica para mantener vivo el hilo más tenue de vida. Katarina derivó entre pesadillas febris durante una semana completa. En sus delirios, revivía la batalla una y otra vez,
gritando nombres de camaradas muertos y apuntando con armas imaginarias hacia enemigos fantasmas. Elena nunca la dejó sola, alimentándola gota a gota con caldo caliente y medicinas caseras que su abuela le había enseñado. Lentamente, muy lentamente, la fiebre comenzó a ceder y la respiración de Catarina se estabilizó. El momento del despertar llegó como un rayo. Catarina abrió los ojos de repente, su mano derecha moviéndose instintivamente hacia donde debería estar su rifle. Se encontró en una habitación pequeña y cálida, iluminada por la luz dorada de una chimenea, completamente diferente del infierno helado que recordaba. Una mujer de cabello castaño y ojos gentiles estaba sentada a su lado, sosteniendo un paño húmedo con el que había estado refrescando su frente. Elena le explicó calmadamente lo que había sucedido, hablando en ruso con un acento rumano que Catarina encontró extrañamente reconfortante. Le contó sobre el rescate de su padre, sobre los días de inconsciencia, sobre las heridas que aún estaban sanando. Pero cuando Catarina intentó incorporarse y sintió las punzadas de dolor atravesando su torso, la realidad de su situación la golpeó como un martillo. Estaba viva, pero también estaba completamente sola, sin unidad, sin misión, sin propósito aparente en un mundo que la había dado por muerta. Durante las siguientes semanas, mientras su cuerpo se recuperaba lentamente, Catarina conoció la verdadera extensión de la red de resistencia que operaba desde la cabaña de Dmitri. No eran solo rumanos, había yugoslavos, húngaros, polacos e incluso algunos alemanes desertores, todos unidos por el odio común hacia el régimen nazi. Elena le contó historias de sabotajes exitosos, puentes volados, convoys atacados, oficiales asesinados en las sombras de las ciudades ocupadas. Pero también le contó sobre las represalias brutales que seguían a cada acto de resistencia. Por cada soldado alemán muerto, los nazis ejecutaban a 10 civiles al azar. Aldeas enteras habían sido quemadas hasta los cimientos por el simple delito de dar refugio a un partisano herido. La guerra no era solo entre ejércitos. Era una lucha total donde cada civil era un combatiente potencial y cada acto de bondad podía convertirse en una sentencia de muerte. Fue durante su tercera semana de recuperación cuando Catarina conoció al hombre que cambiaría definitivamente su destino. El coronel Andrei Marculescu había sido un oficial de élite en el ejército rumano antes de que su país se viera forzado a aliarse con Alemania. Cuando se negó a entregar a soldados judíos bajo su comando para su deportación, fue dado de baja deshonrosamente. En lugar de aceptar la derrota, había formado una de las redes de resistencia más efectivas de los Balcanes. Marculescu era un hombre de complexión mediana pero con ojos que reflejaban una inteligencia fría y calculadora. Había escuchado rumores sobre una francotiradora soviética que había causado estragos entre las fuerzas alemanas antes de desaparecer misteriosamente. Cuando finalmente se encontró cara a cara con Catarina en la cabaña de Dmitri, supo inmediatamente que había encontrado exactamente lo que había estado buscando: un arma humana perfecta que todos creían muerta. La propuesta de Marculescu era tan simple como audaz. Los alemanes estaban organizando una conferencia militar de alto nivel en el castillo de Bran, la fortaleza medieval que dominaba el valle de Brasov. Oficiales de todas las divisiones del Frente Oriental se reunirían para coordinar la defensa contra la ofensiva soviética que se esperaba para la primavera. La inteligencia de la resistencia había identificado esta reunión como una oportunidad única para decapitar el comando alemán en la región con un solo golpe maestro. El plan requería a alguien con habilidades excepcionales de francotirador, alguien que pudiera infiltrarse en territorio fuertemente vigilado y realizar disparos precisos desde distancias extremas. Más importante aún, requería a alguien que oficialmente no existiera, alguien cuya muerte no pudiera ser rastreada de vuelta a la resistencia rumana. Katarina Volkov, la francotiradora fantasma que ya había muerto una vez en las montañas Cárpatas, era perfecta para el trabajo. Al principio, Katarina rechazó la propuesta. Su cuerpo aún estaba débil, sus heridas apenas habían comenzado a sanar, y la idea de volver al combate le provocaba una fatiga que iba más allá de lo físico. Había perdido todo una vez: su familia, sus camaradas, casi su propia vida. La perspectiva de arriesgar todo nuevamente por una causa que no era completamente suya la llenaba de una extraña mezcla de terror y vacío. Pero fue Elena quien finalmente la convenció. Una noche, mientras cambiaba los vendajes de Katarina, le contó la historia de su hermano menor, un médico brillante que había sido ejecutado por los nazis por negarse a realizar experimentos en prisioneros de guerra soviéticos. Le habló de las aldeas enteras que habían sido exterminadas, de los niños que habían sido arrancados de los brazos de sus madres para ser enviados a campos de trabajo en Alemania,
de los ancianos que habían sido utilizados para pruebas médicas grotescas. Elena no apeló al patriotismo o la ideología, apeló a algo mucho más profundo y primordial, la necesidad humana básica de justicia. Le explicó que la guerra había convertido a todos en combatientes, que no había líneas entre soldados y civiles, que cada día de prolongación del conflicto significaba más sufrimiento para millones de personas inocentes. La habilidad de Katarina no era solo un talento, era una responsabilidad hacia todos aquellos que no podían defenderse a sí mismos. La decisión final llegó cuando Dmitri trajo noticias devastadoras desde el valle. Los alemanes habían descubierto una célula de resistencia en la aldea de Rasnov y habían ejecutado a toda la población como castigo. 63 personas, incluidos 14 niños menores de 10 años, habían sido fusilados en la plaza principal y dejados allí como advertencia para cualquiera que pensara en ayudar a los partisanos. Entre los muertos estaba la prima de Elena, una maestra de escuela cuyo único crimen había sido dar comida a un piloto británico herido. Esa noche, Katarina tomó su decisión. Se presentó ante Marculescu y aceptó la misión, pero con sus propias condiciones. Trabajaría con la resistencia rumana, pero mantendría su autonomía operativa. Elegiría sus propios objetivos y métodos. Y, más importante, cuando la guerra terminara, se le proporcionarían los medios para desaparecer completamente, para comenzar una nueva vida lejos de los fantasmas que la habían estado persiguiendo. Marculescu aceptó todas sus condiciones, sin vacilar. Tenía demasiada experiencia como para no reconocer a un depredador letal cuando lo veía. Katarina Volkov había regresado de entre los muertos, y su regreso significaría el comienzo de una nueva fase en la guerra secreta que se libraba en las sombras de Europa Oriental. La francotiradora fantasma estaba a punto de convertirse en la pesadilla más temida de la ocupación alemana, y su primer objetivo sería una declaración de guerra personal que resonaría desde los pasillos del poder nazi hasta las trincheras más remotas del frente oriental. Los preparativos comenzaron inmediatamente, y con ellos, la transformación final de una campesina ucraniana traumatizada en el arma de venganza más letal que los Balcanes habían conocido jamás. El castillo de Bran se alzaba como una cicatriz medieval contra el cielo plomizo de marzo, sus torres góticas proyectando sombras amenazantes sobre el valle de Brasov. Durante siglos, la fortaleza había sido testigo de innumerables batallas y traiciones, pero nunca había albergado una reunión tan crucial para el destino de Europa Oriental como la que estaba a punto de comenzar. En sus salones medievales, más de 30 oficiales de alto rango del Wehrmacht y las SS se prepararían para coordinar la defensa final contra la máquina de guerra soviética que avanzaba implacablemente hacia Berlín. Katarina había pasado 2 semanas estudiando meticulosamente cada aspecto del castillo y sus alrededores. Utilizando mapas proporcionados por la resistencia y sus propias observaciones nocturnas, había memorizado cada torre, cada entrada, cada punto de vigilancia. El castillo estaba construido sobre una colina rocosa, rodeado por 3 anillos concéntricos de defensas modernas que los alemanes habían añadido a las fortificaciones medievales originales. Más de 200 soldados patrullaban el perímetro, equipados con ametralladoras pesadas, reflectores y perros de guardia entrenados para detectar intrusos. La posición de tiro que había elegido se encontraba en una cresta boscosa a 1400 metros del castillo, justo en el límite extremo de su alcance efectivo. Era una distancia que habría intimidado a cualquier francotirador normal, pero Katarina había realizado disparos exitosos a distancias similares durante sus días más intensos en el frente. La ubicación le proporcionaría múltiples rutas de escape y estaría fuera del alcance de las patrullas regulares alemanas. El rifle que Marculescu le había conseguido era una obra maestra de la ingeniería alemana, un Jaeger 43 modificado que había sido capturado de un francotirador de élite de las SS. Elena había trabajado durante días para personalizarlo según las especificaciones exactas de Katarina, ajustando el gatillo, calibrando la mira telescópica y modificando la culata para que se adaptara perfectamente a su estilo de tiro. Era un arma mucho más avanzada que su viejo Mosin Nagant, capaz de disparos semiautomáticos que le permitirían múltiples objetivos sin necesidad de recargar manualmente. Los 3 días previos a la conferencia, Katarina se movió como un fantasma a través de los bosques circundantes, estableciendo múltiples escondites y rutas de escape. Había aprendido de su experiencia anterior en los Cárpatos que la supervivencia dependía no solo de la precisión del disparo inicial, sino de la capacidad de desaparecer inmediatamente después. Cada escondite estaba equipado con suministros básicos,
munición adicional y mapas detallados de las rutas de evacuación que la llevarían de regreso al territorio controlado por la resistencia. La información de inteligencia que Marculescu había proporcionado era extraordinariamente detallada. La resistencia tenía contactos dentro del personal de servicio del castillo, trabajadores rumanos que habían sido forzados a mantener las instalaciones para los ocupantes alemanes. A través de ellos, habían obtenido los horarios exactos de la conferencia, los planos de los salones donde se llevarían a cabo las reuniones, e incluso fotografías de los oficiales más importantes que asistirían. El objetivo principal era el Oberführer Heinrich Klausmann, comandante regional de las SS y arquitecto de las políticas de exterminio más brutales en Transilvania. Klausmann había ganado notoriedad por sus métodos extremadamente crueles para suprimir la resistencia local, incluyendo la implementación de la política de responsabilidad colectiva que resultaba en la ejecución de civiles inocentes por cada acto de sabotaje. Su muerte enviaría un mensaje claro de que incluso los oficiales nazis de más alto rango no estaban a salvo de la venganza partisana. Los objetivos secundarios incluían al general Walter Schreiber, responsable de la coordinación logística del Frente Rumano, y al coronel Franz Dietrich, especialista en guerra antipartisana cuyas tácticas habían resultado en la destrucción de docenas de células de resistencia. Si las circunstancias lo permitían, Catarina intentaría eliminar a tantos oficiales de alto rango como fuera posible antes de que las defensas del castillo pudieran reaccionar efectivamente. La noche antes de la operación, Catarina se encontró con Elena en una cabaña abandonada cerca de su posición de tiro. La enfermera había insistido en acompañarla hasta el último momento, no como combatiente, sino como apoyo médico en caso de que algo saliera mal. Elena había visto demasiados partisanos morir solos en los bosques para permitir que Catarina enfrentara esta misión sin al menos una persona que pudiera ayudarla si resultaba herida. Elena había traído algo más que suministros médicos. Había traído noticias del mundo exterior que cambiarían completamente la perspectiva de Catarina sobre su misión. Las fuerzas soviéticas habían lanzado una ofensiva masiva a lo largo de todo el frente oriental, aplastando las defensas alemanas en múltiples sectores. Berlín estaba comenzando a tambalearse bajo el peso de los ataques aéreos aliados, y rumores persistentes sugerían que incluso algunos generales alemanes estaban considerando secretamente la posibilidad de una rendición negociada. Pero junto con estas noticias esperanzadoras llegó información que encendió una nueva llama de venganza en el corazón de Catarina. Los alemanes, sabiendo que su tiempo se agotaba, habían acelerado drásticamente sus programas de exterminio. Los campos de concentración trabajaban día y noche para eliminar evidencia de sus crímenes, y las ejecuciones masivas se habían intensificado en todos los territorios ocupados. Cada día que la guerra se prolongara significaría la muerte de miles de prisioneros inocentes. Esa revelación transformó la misión de Catarina de un acto de venganza personal en algo mucho más grande, una carrera contra el tiempo para acelerar el colapso del régimen nazi. Cada oficial alemán que eliminara sería un golpe directo contra la máquina de guerra que estaba consumiendo a Europa. Su rifle no era solo un instrumento de venganza, era un bisturí quirúrgico que podía cortar las arterias vitales del comando enemigo. El amanecer del día de la conferencia llegó envuelto en una niebla densa que proporcionó la cobertura perfecta para el movimiento final de Catarina hacia su posición. Se movió como había aprendido en su infancia cazando en los bosques ucranianos, cada paso calculado para evitar el menor ruido, cada movimiento fluido como el agua corriendo sobre las piedras. Elena la acompañó hasta la base de la cresta, donde se despidieron con un abrazo silencioso que ambas sabían podría ser el último. La posición de tiro que Catarina había elegido era un afloramiento rocoso natural parcialmente oculto por un grupo de pinos centenarios. Desde allí tenía una vista perfecta de los salones principales del castillo, donde las grandes ventanas góticas proporcionaban claras líneas de tiro hacia el interior. Había calculado meticulosamente los ángulos, la compensación por viento y la trayectoria de cada disparo potencial. Después de años de combate, su mente trabajaba como una computadora balística humana, procesando instantáneamente variables que llevarían a otros francotiradores varios minutos calcular. A las 9 de la mañana, los primeros vehículos oficiales comenzaron a llegar al castillo. Catarina observó a través de su mira telescópica mientras los oficiales alemanes descendían de sus automóviles blindados, sus uniformes impecables contrastando con el ambiente medieval de la fortaleza. Reconoció inmediatamente a Klausmann por las fotografías de inteligencia. Un hombre alto y delgado con una cicatriz distintiva que recorría su mejilla izquierda, resultado de una herida de metralla recibida durante los primeros días de la campaña rusa.
La conferencia comenzó a las 10 en punto en el gran salón del castillo, una habitación cavernosa iluminada por candelabros masivos que proyectaban luz dorada sobre mapas estratégicos extendidos en largas mesas de roble. A través de las ventanas, Catarina podía ver claramente a los oficiales reunidos alrededor de los mapas, gesticulatín animadamente mientras discutían posiciones defensivas y movimientos de tropas. Era como observar a los arquitectos del mal planificando la prolongación del sufrimiento de millones de personas. Klausmann se había posicionado exactamente donde la inteligencia había predicho, en el extremo norte de la mesa principal, donde tenía acceso visual a todos los mapas mientras mantenía una posición de autoridad sobre los otros oficiales. El disparo sería desafiante debido a la distancia y el ángulo ligeramente elevado, pero Catarina había realizado disparos más difíciles en condiciones mucho peores. Respiró profundamente, calmó su pulso y comenzó la secuencia de disparo que había perfeccionado a través de años de práctica mortal. El primer disparo resonó a través del valle como un trueno distante. La bala de alta velocidad atravesó el vidrio de la ventana gótica y encontró su objetivo con precisión quirúrgica, alcanzando a Klausmann directamente en el centro del pecho. El impacto lo arrojó hacia atrás sobre la mesa de mapas, su sangre salpicando los planes estratégicos que ya nunca se implementarían. El caos que siguió fue exactamente lo que Catarina había anticipado. Los oficiales se arrojaron al suelo mientras los guardias corrían frenéticamente tratando de localizar la fuente del disparo. En medio de la confusión, Catarina tuvo tiempo para 2 disparos adicionales antes de que las defensas del castillo pudieran organizarse efectivamente. El general Schreiber cayó mientras intentaba arrastrarse hacia la salida, y el coronel Dietrich recibió un disparo fatal mientras gritaba órdenes a sus subordinados. 3 disparos, 3 oficiales de alto rango muertos, y toda la estructura de comando alemana en la región sumida en el caos total. Catarina recogió rápidamente sus casquillos usados, desmontó su rifle con la eficiencia de años de práctica, y comenzó su retirada hacia el primer punto de evacuación. Detrás de ella, el castillo de Bran había comenzado a despertarse como una colmena perturbada, con sirenas aullando y soldados corriendo en todas las direcciones. Pero esta vez, Catarina Volkov no sería capturada. Esta vez, la francotiradora fantasma desaparecería en los bosques Cárpatos como el humo, dejando solo muerte y terror en su estela. La venganza había comenzado oficialmente, y cambiaría el curso de la guerra de maneras que ninguno de los planificadores alemanes sobrevivientes podría haber anticipado. La noticia del asesinato de 3 oficiales de alto rango en el castillo de Bran se extendió por el comando alemán como una onda expansiva de terror. En menos de 24 horas, cada cuartel general desde Bucarest hasta Budapest hervía con reportes contradictorios sobre un francotirador fantasma que había logrado penetrar las defensas más sofisticadas del Reich y ejecutar a oficiales de élite con precisión sobrenatural. El mito de la francotiradora muerta había resucitado, y con él llegó un miedo que ninguna cantidad de propaganda nazi podía suprimir. El Oberführer Ernst Kaltenbrunner, sucesor inmediato de Klausmann, convocó una reunión de emergencia en Brasov para evaluar la situación de seguridad. La paranoia había infectado a todo el comando regional. Oficiales que antes se movían libremente por el territorio ocupado ahora viajaban en convoys blindados, evitaban las ventanas y cancelaban apariciones públicas. La moral de las tropas alemanas, ya debilitada por las derrotas continuas en el frente oriental, sufrió un golpe devastador al darse cuenta de que incluso sus comandantes más protegidos no estaban a salvo de la venganza partisana. Catarina, mientras tanto, había desaparecido completamente en la red de resistencia. Utilizando una serie de refugios secretos conectados por túneles subterráneos que databan de la época de las invasiones otomanas, se movía como un espíritu vengativo a través del paisaje rumano. Marculescu había establecido un sistema de comunicación tan sofisticado que podía coordinar ataques, sin que Catarina tuviera que permanecer en el mismo lugar durante más de una noche. Las semanas siguientes al ataque del castillo de Bran fueron un ejemplo magistral de guerra psicológica. Catarina no atacó inmediatamente. En su lugar, permitió que el miedo creciera y se multiplicara en la mente de sus enemigos. Aparecía brevemente en diferentes ubicaciones, una silueta observando desde una colina distante, un destello de metal entre los árboles, reportes aldeanos sobre una mujer armada que se movía silenciosamente por los bosques durante la noche. Cada avistamiento era reportado inmediatamente por informantes alemanes, creando una sensación de omnipresencia que aterrorizaba más que cualquier ataque directo. La estrategia psicológica funcionó a la perfección. Los alemanes comenzaron a enviar patrullas masivas a perseguir fantasmas,
desplegando recursos valiosos en operaciones de búsqueda que invariablemente terminaban con las manos vacías. Cada soldado alemán enviado a cazar a la francotiradora fantasma era un soldado menos disponible para las operaciones contra la resistencia o la defensa contra el avance soviético. Katarina había logrado convertirse en una fuerza multiplicadora para toda la resistencia regional. El segundo ataque llegó 3 semanas después del primero, y fue aún más audaz que el anterior. El general Otto Wöhler, comandante del 8º Ejército Alemán, había llegado a Cluj-Napoca para inspeccionar las defensas antitanque que se estaban construyendo para detener el avance soviético. A pesar de las precauciones de seguridad extremas, Katarina había logrado infiltrarse en la ciudad disfrazada como una refugiada con documentos falsos proporcionados por la resistencia urbana. La operación en Cluj requirió un nivel completamente diferente de habilidades. En lugar de depender de disparos de larga distancia desde posiciones rurales ocultas, Katarina tuvo que adaptarse a la guerra urbana. Edificios altos, calles estrechas, civiles inocentes que podían resultar heridos en el fuego cruzado. Había pasado días estudiando los patrones de movimiento de Wöhler, identificando el momento perfecto cuando el general estaría expuesto pero separado de la población civil. El ataque se ejecutó desde el campanario de una iglesia ortodoxa que había sido parcialmente dañada por bombardeos previos. Katarina había logrado subir hasta la posición más alta durante la noche, utilizando cuerdas y ganchos para escalar los muros exteriores mientras los guardias alemanes patrullaban las calles abajo. Desde esa posición elevada, tenía una vista perfecta de la ruta que Wöhler tomaría desde su hotel hasta el cuartel general militar. El disparo se realizó a las 7:23 de la mañana, justo cuando Wöhler salía de su vehículo blindado para inspeccionar una posición defensiva. La bala atravesó 200 metros de aire matutino y encontró su objetivo con la precisión que se había convertido en la marca registrada de Katarina. Wöhler cayó instantáneamente, y antes de que sus guardaespaldas pudieran siquiera identificar la dirección del disparo, la francotiradora ya había iniciado su secuencia de escape a través de los tejados de la ciudad medieval. La muerte de Wöhler envió ondas de choque hasta el mismo Berlín. Este general no era solo otro comandante regional. Era uno de los arquitectos principales de la estrategia defensiva alemana en el frente oriental. Su muerte no solo eliminó un cerebro militar brillante, sino que también desorganizó completamente los planes defensivos que había estado coordinando. Las unidades bajo su comando se encontraron repentinamente sin dirección clara, creando vulnerabilidades que las fuerzas soviéticas no tardarían en explotar. Pero el verdadero genio de Katarina se reveló en las semanas que siguieron. En lugar de huir inmediatamente de Cluj, permaneció en la ciudad durante 3 días más, apareciendo en diferentes ubicaciones para crear la impresión de que había un equipo completo de francotiradores operando en la región. Sus apariciones eran calculadas para maximizar el pánico. Una figura en una ventana alta aquí, un destello de mira telescópica allá, reportes de múltiples posiciones de francotiradores que resultaron ser la misma persona moviéndose con velocidad sobrehumana. La respuesta alemana fue exactamente la que Katarina había anticipado. Declararon ley marcial en Cluj y enviaron 2 batallones completos para peinar la ciudad casa por casa. La operación de búsqueda masiva paralizó completamente todas las actividades militares alemanas en la región durante una semana entera, permitiendo que las células de resistencia locales llevaran a cabo una serie de sabotajes coordinados sin interferencia significativa. Puentes, depósitos de municiones y líneas de comunicación fueron destruidos mientras los alemanes perseguían sombras en las callejuelas de Cluj. Para cuando los alemanes finalmente se dieron cuenta de que habían sido víctimas de una brillante campaña de desinformación, Katarina ya había evacuado la ciudad y estaba operando desde un nuevo refugio en las montañas Apuseni. Pero el daño psicológico era irreparable. El comando alemán había perdido completamente la confianza en su capacidad de proteger a sus propios oficiales, y la paranoia había comenzado a afectar cada aspecto de sus operaciones militares. Los éxitos de Katarina no pasaron desapercibidos para los comandantes soviéticos. A través de canales de comunicación secretos, el Alto Mando Rojo había comenzado a coordinar sus ofensivas para aprovechar el caos que la francotiradora estaba creando en las líneas alemanas. Cuando las fuerzas soviéticas finalmente lanzaron su ofensiva de primavera, encontraron un comando alemán desorganizado, desmoralizado y constantemente mirando por encima del hombro en busca de amenazas fantasma. El momento culminante llegó en abril, cuando las fuerzas soviéticas y rumanas combinadas lanzaron la operación que liberaría definitivamente Transilvania. Katarina, trabajando ahora directamente con los comandantes de reconocimiento soviético,
Había proporcionado inteligencia invaluable sobre las posiciones defensivas alemanas. Más importante aún, había eliminado sistemáticamente a los oficiales responsables de coordinar esas defensas, dejando las líneas alemanas como un cuerpo sin cabeza. Durante la batalla final por Brasov, Katarina tomó posición en las mismas colinas donde había sido dada por muerta meses antes. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Elena estaba con ella, no como enfermera, sino como observadora y coordinadora de comunicaciones. Dmitri había traído a una docena de partisanos locales que habían aprendido técnicas de francotiradores básicas bajo la tutela indirecta de Katarina. La batalla duró 3 días, y durante todo ese tiempo, Katarina y su equipo improvisado proporcionaron apoyo crucial para el avance soviético. Cada vez que los alemanes intentaban organizar una defensa coordinada, una bala precisa eliminaba al oficial responsable. Cada vez que establecían una posición de ametralladora problemática, un disparo desde las colinas silenciaba el arma. Katarina había evolucionado de francotiradora solitaria a comandante de facto de una unidad de guerra asimétrica. Cuando las banderas rojas finalmente ondearon sobre Brasov y las últimas unidades alemanas huyeron hacia Hungría, Katarina Volkov se permitió un momento de satisfacción silenciosa. La niña campesina que había perdido todo en una aldea ucraniana destruida se había convertido en uno de los factores decisivos en la liberación de Transilvania. Su resurrección de entre los muertos no solo había cambiado el curso de la guerra en la región, había demostrado que incluso el imperio más poderoso del mundo podía ser derrotado por el coraje, la inteligencia y la determinación implacable de una sola persona que se negaba a ser quebrantada. Pero mientras los celebradores llenaban las calles de Brasov, Katarina ya había comenzado a desaparecer nuevamente. Elena la encontró empacando silenciosamente sus pertenencias en la cabaña de Dmitri, preparándose para cumplir la parte final de su acuerdo con Marculescu. La guerra había terminado para ella, pero su vida apenas comenzaba. Con documentos nuevos, una nueva identidad y suficiente dinero para comenzar de nuevo, la francotiradora fantasma se desvaneció una vez más, esta vez para siempre. Los registros oficiales nunca registraron completamente las contribuciones de Katarina Volkov a la victoria aliada. Su nombre no aparece en los libros de historia, sus hazañas no fueron conmemoradas en monumentos. Pero en las aldeas de Transilvania, los ancianos todavía cuentan historias sobre la mujer misteriosa que regresó de entre los muertos para liberar su tierra, la francotiradora fantasma cuya venganza cambió el curso de la guerra y salvó innumerables vidas inocentes. Su legado no está grabado en piedra, sino escrito en la libertad que ayudó a ganar y en la justicia que finalmente se impuso sobre aquellos que creían estar por encima del alcance de la retribución humana.